Hola. Me llamo Jonathan Mears. Tengo 20 años y nací el 19 de agosto de 2005. Vivo en un bonito suburbio rural de Carolina del Norte y, por supuesto, soy gamer. Me encantan los juegos de Splatoon. Aunque nunca he jugado al primero y no me metí de lleno en él hasta más o menos en 2019, sigo siendo fan, y existe una supuesta parte oculta de Internet que te permite comprar cosas ilegales. Se llama la Dark Web. Probablemente hayas oído hablar de ella. ¿Qué podrían tener en común estas dos cosas? Sé que probablemente estés confundido, así que déjame explicarte. Ocurrió cuando tenía unos 17 años. Mis padres estaban en el trabajo y tenía la casa para mí solo. Oí que llamaban a mi puerta, pero cuando salí, no había nadie, ni siquiera su coche. Entonces vi algo en el porche. Era una caja. La caja tenía mi nombre, así que supe que debía ser para mí, pero me pareció raro que hubiera un paquete para mí cuando ni siquiera había pedido nada. Le escribí a mi mamá para preguntarle si había pedido algo por internet, y me respondió, no lo hice. ¿Por qué? ¿Oíste que alguien tocaba a la puerta? Le respondí, sí, pero alguien me dejó un paquete. Por alguna razón, no respondió después de eso. Quizá estaba ocupada en el trabajo. Le pregunté lo mismo a mi papá, y me dijo que él tampoco había pedido nada. El hecho de que hubiera un paquete para mí cuando ni yo ni mis padres habíamos pedido nada me hizo sentir que algo andaba mal, porque no tenía sentido. Entonces abrí la caja y dentro había un cable USB, pero no era uno normal. Era completamente negro y decía Dark Web en rojo. Pensé que la Dark Web no podía ser tan mala, considerando que todos esos vídeos de 3am son falsos y están hechos para divertirse. Decidí conectar el USB a mi computadora, y vaya que fue una decisión estúpida. Cuando conecté la memoria USB a la computadora, empezó a fallar, y después vi un montón de 0 y 1 por una fracción de segundo antes de que apareciera un mensaje que decía, advertencia. Podría haber cosas que lamentar ver o comprar. Regresa ahora. Entonces dije, sí, como si fuera a caer en eso, porque pensé que alguien me estaba gastando una broma. Pero no tenía ni idea, estaba en la Dark Web. Luego presioné Enter para continuar. Tenía 3 opciones: videos, imágenes y compras. Me interesaba saber qué podía comprar, y de alguna manera, la aplicación supo que me gustaban los videojuegos, ya que en mis secciones recomendadas había juegos de Nintendo Switch. Así que fui a ver los juegos de Nintendo Switch, ¿por qué no? Vi algunos juegos normales de Switch como Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe y Super Smash Bros. Ultimate. Pero hubo uno del que nunca había oído hablar que me llamó la atención. Era un juego de Splatoon, pero no era Splatoon 2 ni 3, era diferente. Se llamaba Splatoon rojo. La carátula mostraba a 2 Inklings que se parecían a la chica y al chico Inkling de Splatoon 1 sobre un fondo completamente negro, pero tenían garras y dientes afilados como cuchillas, una inquietante sonrisa tallada, una lengua larga como de película de ciencia ficción, y en lugar de naranja y azul, su tinta era rojo sangre. Incluso la tenían resumando por las cuencas de sus ojos y bocas, y sus ropas y manos estaban cubiertas de ella. Pero era tinta. En lugar de blanco, el logo de Splatoon era, bueno, rojo. Lo que más me llamó la atención fue que tuviera clasificación M. Me pareció raro, porque Nintendo no suele hacer juegos con clasificación M. Me di cuenta de que el juego era gratuito, algo que casi nunca ocurre en el mundo de los videojuegos. Después de ver el logo de Nintendo y el símbolo de clasificación M, vi que la descripción decía, este juego está embrujado, no lo compres. Podría ser el último juego que juegues. De nuevo, pensé que era una broma morbosa. Lo agregué al carrito y vi un mensaje que decía tu producto será enviado ahora. Luego volví a oír que llamaban a la puerta y, al abrirla, ocurrió exactamente lo mismo que la primera vez. Ni una persona ni un vehículo, solo una caja en el porche. Llevé la caja, la abrí y vi el juego que pedí dentro. Pero ¿cómo había podido llegar tan pronto? Miré la parte trasera del estuche y decía, Dios no puede ayudarte ahora. Muéstranos de qué pasta estás hecho. Me dio escalofríos, pero también me interesó. Saqué el cartucho y noté que la base era diferente. Decía no escape, 666, el
El cartucho tenía el título del juego delante de lo que parecía una mancha de sangre, con el logo de Nintendo y la clasificación M debajo, todo sobre un fondo negro, como la carátula. Instalé el juego en mi Switch y el icono de inicio era solo una pantalla negra. Ni imagen, ni texto, ni siquiera el título del juego, y en lugar del título, el texto azul sobre el icono decía ... Pensé que debía de estar jugando a un juego hackeado o modificado. Al iniciar el juego, tras unos segundos de silencio, oí una risa aguda, como la de una niña pequeña, pero más demoníaca y fantasmal. Luego oí un grito violento seguido de un disparo mientras la sangre salpicaba la pantalla. La pantalla de título estaba escrita con sangre y se reproducía una atmósfera inquietante de fondo. Junto al símbolo de copyright estaba Ail Satani, en lugar del año, el texto decía 666. Al pulsar el botón de inicio, durante unos segundos, vi una pequeña señal con puntos rojos en sus ojos sangrantes mientras me miraba fijamente, sonriendo. Solo oía fuertes ruidos estáticos de fondo. Después de crear mi personaje, no había introducción ni noticias. Ni siquiera se veía quiénes eran los ídolos. Por lo demás, el juego parecía normal. Estaba en Chromopolis, pero no había nadie ni música, solo silencio. Al avanzar, todo cambió. Chromopolis parecía estar en ruinas y abandonada, destrozada y destruida, con más sangre que manchas de tinta o grafitis. Había un montón de cadáveres de Inklings y Octolinks, destrozados, con su sangre, vísceras y órganos internos esparcidos por todas partes. En los edificios, había una frase escrita en rojo: anhelamos sangre. Mi Inkling tenía una expresión de miedo y tristeza. Entonces vi 5 Inklings y Octolinks que aún estaban vivos, pero me miraban con sus ojos desalmados y rostros inexpresivos. Cuando interactué con ellos, todos dijeron lo mismo: estoy atrapado en el infierno. Por favor, ayúdenme. Pensé, ¿por qué? ¿Por qué Nintendo haría un juego así? Entonces entré en una alcantarilla que decía entra si te atreves. Supuse que era el modo héroe. Al entrar, volví a oír esa risa. Entonces me encontré en una especie de páramo cubierto de un líquido rojo que caía del cielo, sangre, y vi a Marie, a Cuttlefish y a los agentes, pero todos estaban muertos. Al avanzar, vi a alguien. Era Callie. Sonaba como si estuviera llorando, pero no era algo que se escucharía normalmente en Splatoon, sino más realista y deprimente. Su cuadro de texto decía: ¿quién eres? ¿Por qué haces esto? Frente a ella estaba la chica Inkling de la carátula, llamada Glowdlinel. Continuó sin responder y en su lugar dijo: te ves tan fresca que da gusto comerte. Mientras le arrancaba las tripas a Callie y se las comía, matándola. Callie gritó tan fuerte que me dio un infarto. La chica sangrienta me miró y dijo: mi hermano y yo matamos a casi todos, y tú eres el siguiente. Entonces la pantalla se volvió negra y recibí una notificación que decía: 5 personas desaparecieron tras jugar a un juego supuestamente embrujado. Inmediatamente después, el juego me envió a una especie de guerra territorial en Moray Towers, pero el texto decía no hay dónde correr. La partida empezó y los 2 sanguinarios estaban en el otro equipo, pero yo era el único en mi equipo. La música sonaba como Calamari Incantation, pero más lenta. Los sanguinarios se teletransportaron y merodearon. Intenté detenerlos disparándoles tinta, pero ni se inmutaron. Luego desaparecieron y ya no pude controlar mi presentimiento. Había bombas dirigidas hacia ella y explotaron al ser aplastada, enviándome a la pantalla de fin de partida. La pantalla decía: te atraparemos aquí como hicimos con los demás. Descubrí que las 5 personas de las noticias fueron asesinadas por los sangrientos y sus almas quedaron atrapadas en este juego maldito, como una especie de infierno. No estaba jugando a un juego hackeado ni modificado. Estaba embrujado, invadido por demonios de los abismos del infierno. Oí un susurro que parecía venir justo detrás de mí. Vamos por ti, Jonathan. La pantalla se quedó estática al ver una mano salir de ella. Los 2 sanguinarios salieron del interruptor y entraron al mundo real. Dijeron al unísono: bienvenido al infierno. Mientras caminaban hacia mí, no vi señales de piedad. Tenían una furia sanguinaria por matar, como nunca antes había visto.
Pronto matarán a todo aquel que se les cruce en el camino con sus dientes sedientos de sangre y sus garras afiladas. La chica me atacó y me defendí arrancándole la cara, revelando una de las cosas más perturbadoras que he visto. Hileras de dientes con una lengua en medio. Le di una patada en el estómago, aturdiéndola unos segundos, mientras sacaba el cartucho del juego de la Switch y le decía nos vemos en el infierno antes de destrozarla, haciendo que ambas fallaran y desaparecieran sin dejar rastro. Tiré los pedazos del cartucho roto, la caja del juego y el cable USB a la basura, intentando asegurarme de que no estuvieran y seguí con mi día como si nada. Mi madre llegó a casa y me preguntó si podía sacar la basura. Al abrir la basura, vi que el cable, la caja del juego y el cartucho habían desaparecido. Al día siguiente, mi prima menor, Sara, me escribió. Conseguí este juego nuevo y genial en una página web usando una memoria USB. Se parece mucho a esos juegos de Splatoon de los que me has hablado, pero nunca me has hablado de este. Se llama Splatoon rojo.